¿Qué tal, amigos de la Biblia, tu historia? Hoy nos corresponde hablar acerca del capítulo número 4 del Génesis, el capítulo que corresponde a Caín y Abel. Vamos a hacerlo no sin antes pedirle al Señor que nos asista, que nos ilumine y nos guíe en este estudio de este capítulo para su comprensión, para que el fin que Él ha determinado en nosotros sea hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, empezamos con los primeros versículos de este capítulo 4. Dice que conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces vemos la importancia que tenían en la antigüedad los nombres. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ese es el nombre que le da a Caín. Y vemos que de todas maneras tiene muchísima importancia en estos versículos que se le han dedicado a la Biblia. Y cuando en el versículo 2 habla que después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Están dos personas con un oficio diferente. Dice que Abel pastoreaba ovejas y Caín fue labrador de la tierra. De todas maneras estamos desarrollando esta historia en un Edén que ya no era el que estaba establecido anteriormente, sino que ya las condiciones habían cambiado, porque el hombre ya estaba destituido de esa cercanía con su Dios. Entonces el hombre se las tenía que ver por sí mismo para poder salir adelante. Trabajar la tierra era doloroso, implicaba muchísimo esfuerzo. Tenía que vérselas por sí mismo, estaba ya completamente supeditado a su propio dominio, ya no tenía esa ayuda de su creador, porque estaban alejados de él por decisión propia, lo que habían hecho en el Génesis 3 cuando habían desobedecido al Señor. Su vida les había cambiado completamente, era un escenario muy diferente al que Dios les había establecido para que se desarrollaran. Entonces dice que aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. En estos versículos nos damos cuenta cómo empieza a existir un culto de adoración al Señor. Había en ellos una necesidad de acercarse a su Dios. Eso no habría de cambiar nunca. Sin embargo, ya había estado establecido que para la muerte de un cordero, para haber cubierto las pieles con sus pieles haber cubierto la desnudez de Adán y Eva. Ya el mismo Dios había establecido eso como un sacrificio, ya estaba prefigurando lo que iba a suceder con la figura de Jesucristo en la cruz. Entonces ya eso estaba completamente establecido. Y parece que Abel lo entendió. Abel parece que comprendió este sentido de querer acercarse a su Señor y acercarse de manera adecuada, no como él lo quisiera hacer, sino como Dios ya lo había establecido. Ya Dios había dado la primera pauta de cómo debía procederse para cubrir ese pecado, que el hombre no lo iba a poder hacer por sí mismo. Y eso es lo que está tratando de hacer Caín cuando da de sus ofrendas, de lo que él está trabajando, del fruto de su esfuerzo. No era así como el Señor lo había establecido.
Y Caín se llena de gran ira, dice que le causa gran ira el ver que la ofrenda de Abel había sido acepta, pero la de él no. Él estaba tratando de hacerlo en su manera y miren cómo de todos modos hay una gran soberbia y gran orgullo en Caín. No existe una disposición en ir a la presencia del Señor, no existe ese deseo de querer agradarle, sino un deseo egocéntrico de hacerlo a la manera de él. No quiere obedecer. Es lo mismo lo mismo que había sucedido en el jardín del Edén, ahorita estaba sucediendo a Caín también. Uh, no hay un deseo de obedecer a Dios, sino de hacer la propia voluntad y de establecer los propios designios en el hombre. Y esto vemos que lo único que le trae al hombre es destrucción. Lo único que va a hacer él es hundirse y hundirse y hundirse cada vez más. Miren lo que le dice en el versículo 7, el Señor dice, si bien hicieres no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Él está diciendo que él tiene la opción de pasar por encima de eso que está sintiendo y tiene el libre albedrío para enseñorearse sobre esos sentimientos malos que en ese momento están aflorando. Él se puede arrepentir y sencillamente puede establecer otro tipo de conducta si él quisiera, pero vemos que Caín no lo va a hacer. Dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Cuál sería la ira que tenía Caín, la envidia que lo llevó a maquinar todas estas cosas, a llevar a su hermano al campo, a premeditar un asesinato y sencillamente después darle muerte por el único hecho de que su hermano estaba agradando a Dios y él no lo estaba consiguiendo por sus propios medios? Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Entonces, miren esa forma en que contesta Caín. Jehová en su infinita bondad seguramente le está preguntando, le está dando la opción a Caín de arrepentirse, mate a mi hermano, no sé por qué hice este gran pecado, pero tiene que haber mucha soberbia cuando dice, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? Y en parte, pues no somos responsables pues por lo que hagan los otros, pero él está casi que lavándose las manos del crimen que ha cometido, porque supuestamente no tiene que cuidar a su hermano. El Señor sabe lo que ha sucedido, pero le está dando la oportunidad de hablar acerca del tema, de arrepentirse y no lo hace. La verdad es una actitud soberbia, es una actitud de enojo, es una actitud religiosa, es que esto es lo que yo quería hacer, esto lo hago porque ¿qué estaría pensando que Dios era? ¿Era su sirviente o era quien para someterse a sus designios y no al revés? Era él sencillamente el que quería acercarse y Abel había comprendido muy bien eso. Y le dice Dios en el versículo 10, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando le abre la tierra, no te volverá a dar sus fuerzas. Errante y extranjero serás en la tierra. Entonces él aquí existe otra maldición sobre Caín, no va a disfrutar del fruto de la tierra que va a labrar, sino que por el contrario va a estar errante toda su vida, va a ser un ser nómada, va a ir recorriendo de sitio en sitio y no podrá deleitarse en el ar de la tierra porque acaba de acarrear una maldición más para sí, una maldición que ya había sido proferida sobre la tierra y ahorita pues él
él la hace doble con la sangre de su hermano. Y el Señor le dice que la sangre inocente de Abel clama, y lo dice en el Nuevo Testamento. Dice que la sangre misma de Abel clamaba y hablaba de la injusticia que había sido cometida en ese momento. No fue necesario nada más para entender lo que se estaba sucediendo, esta injusticia tan grande que Caín había cometido contra su hermano por celos, por envidia, por religiosidad, y sencillamente la sangre llegó a hablar al Señor como lo iba a hacer después la misma sangre de Cristo cuando iba a ser expiada por nuestros pecados. Dice que iba a ser errante y extranjero en la tierra, y le dice Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le dice Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Entonces, aquí otra vez, nuevamente vemos la actitud de Caín. Él está preocupado por un castigo que se va a proferir, más que por estar destituido otra vez de la presencia de Dios. No hay una proclamación de arrepentimiento, no hay nada que sencillamente nos haga ver que hay una actitud de acercamiento hacia Dios, de arrepentimiento. No, hay una actitud de soberbia que sigue reinando en todo el tiempo, porque Caín se va, Caín es expulsado, va a ir errante, pero además el Señor le perdona la vida, quizá esperando que algún día pueda convertirse o pueda arrepentirse de todo ese grande mal, pero nos vamos a dar cuenta que no es así. Entonces le hizo una marca, no sabemos qué señal le hizo, pero se sabe que nadie le podía tocar, nadie iba a poder hacer su justicia. El Señor le está profiriendo un castigo. En esa época no existía la ley, él no estaba quebrantando ninguna ley, pues por decirlo así, porque no, la ley vino a establecerse muchísimo tiempo con Moisés, se vino a establecer después, o sea que él no estaba, el pecado como tal no era considerado, pero mire el grande mal que había hecho él sobre su hermano, que fue considerado ante los ojos del Señor. Había un gran mal hecho, y eso era lo que estaba sucediendo en ese momento para que Caín fuera desechado y fuera desterrado, y él se fuera a labrar solo su camino y su destino, alejado de la presencia de Dios. Dice que salió Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Enoc, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mejahuel, y Mejahuel engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Miremos aquí que hay un ser humano que sin Dios se va sencillamente a formar ciudades y va a formar unas poblaciones enteras sin la presencia del Señor, y todo esto va a traer grande mal, porque va a ser una cultura y toda una generación que se va a desarrollar sin Dios, sin Dios en el corazón. Es una cultura que se desarrolla de una manera muy impía, muy mezquina, y eso lo único que trae es más maldad y más maldad y más maldad. O sea, ya había un pecado establecido desde Caín, y, y desde su padre Adán, y ya cada vez va siendo peor. O sea, este ADN que fue tan puro y tan bien formado, cada vez va teniendo más maldad dentro de sí, y lo que va produciendo es mucho y mucho y mucho mal. Dice que Lamec tomó 2 mujeres, no había sido establecido la poligamia. El Señor mismo había dicho que dejará el hombre a su padre y a su madre en Génesis 2,
y no está establecido la poligamia, pero aquí vemos que ya hay un hombre que tiene dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y dice que Ada dio luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. O sea, hay una generación de ganaderos que se está formando. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, de cantores, de esta generación que va a empezar a tratar de vivir por ella misma, de cantar, de alegrarse, sin tener a Dios en el corazón. Es una generación completamente alejada de Dios, pero hay cantores, hay ganaderos. Y Sila también dio luz a Turbacaín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubalcaín fue Naama. Y entonces hay artistas, hay músicos, hay ganaderos, hay toda una generación, pero que no tienen a Dios en su corazón. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Y si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Entonces miremos a ver lo que está diciendo este hombre que viene de la descendencia de Caín, cómo él iba a proferir venganza sobre todo aquel que le tocara, y cómo se podía cometer asesinato si alguno tratara de herirle a él, y cómo iba a matar a alguien que sencillamente lo golpeara. Entonces habla de 70 veces 7 lo será. Y miren que esta cifra es dictada por el Señor cuando habla cuando Él mismo les instruye a sus discípulos diciendo que 70 veces 7 deberá perdonar a su hermano, como en contraposición a lo que la maldad dice, la bondad del Señor habla muchísimo tiempo después. Dice que de nuevo conoció Adán a su mujer, la cual dio luz a un hijo y le llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces aquí ya aparece una generación que empieza a invocar el nombre de Dios. Son los descendientes de Set, del otro hijo de Adán y Eva. Seguramente ya la tierra estaba muy poblada, pareciera que Adán y Eva tuvieron muchísimos más hijos, y estos mismos hijos vinieron a ser esposas de Caín y de su descendencia, porque no nos establece cronológicamente un periodo de tiempo determinado, pero seguramente habrían pasado muchísimos años antes de que naciera el último hijo de Adán y Eva, que era Set, que era ya una generación distinta a la que se estaba criando, alejada de Dios y contaminada por todo el pecado de Adán y del mismo Caín, de lo que había pasado. Es muy importante en este capítulo saber las consideraciones de las ofrendas, del tratar de acercarnos al Señor desde nuestra propia perspectiva, desde nuestro juicio, desde nuestras manos, desde nuestra obra. Eso nunca nos va a poder acercar al Señor. Eso básicamente es lo que está establecido en este capítulo del Génesis 4. Claramente se deja mirar lo que va a suceder con la ofrenda hecha por nuestro Señor Jesucristo. El haber muerto de una vez y por todas por nuestro pecado, y como los hombres dispuestos a creer en el Señor siguen con esa fe, tienen esa fe sin establecerse todavía nada de lo que iba a suceder. Abel tiene en su corazón lo que va a venir. Hay una forma en que él sabe que va a ser justificado de su pecado,
y esos actos son los que le llevan a dar una ofrenda y acercarse al Señor, no desde sus propios medios, sino como Dios lo ha establecido, porque Él era el único que podía realizar una obra redentora perfecta, que fuera perfecta, porque el hombre no lo pudo hacer. Él trató, pero no pudo hacerlo. Él trató de cubrirse por él mismo, pero no lo pudo hacer. Solamente Dios podía hacerlo, y esto es lo que vemos en este capítulo, en este capítulo 4 del Génesis. Dos hombres separados de Dios, pecadores, con la marca del pecado de su papá y de su mamá, de Adán y Eva, pero con una actitud completamente distinta, diferente ante ese Dios, ese creador del cual conocieron, del cual escucharon hablar, y que seguramente había ya acrecentado alguna esperanza y alguna promesa que había sido establecida desde el capítulo del Edén, cuando Dios mismo dice que había puesto enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Dos simientes, una de bondad, una de maldad. Estaba establecido que habría una obra redentora que vendría por el vientre de una mujer, y Satanás, el diablo, quería impedirlo por todos los medios, y es lo que sucede cuando Caín trata de matar a Abel, trata de parar la simiente, trata de parar esa promesa que iba a venir por una mujer, trata de parar esa promesa divina que vendría a encarnarse como hombre. Y toda la Biblia va a ser testigo de lo que va a tratar de hacer Satanás para impedirlo. Lo impide de una y de otra forma, pero vamos a ver más adelante que con la venida de nuestro Señor Jesucristo quedó establecido esta obra redentora de una vez y para siempre. Nos quedamos así en el final de este capítulo 4 del Génesis. Nos vemos el día de mañana. Dios les bendiga.